Chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con un poquito con lógica difusa hasta que se abran mis archivos de MATLAB. Ok, y luego revisamos el side y el py, ¿de acuerdo? Inge, Sí, Día. Disculpe que le moleste. Tal vez nos podría un poco guiar en eso del trabajo que le mencionamos el día de ayer, Inge, porque ya le hice los cambios que nos había dicho de transformarle a radianes la planta, pero igual no sé, Inge, creo que estoy haciendo mal, no sé, pero no me sale. Ujú. Sí, Inge, yo también tengo problemas con... No sé si es que estoy transformando mal en las unidades que nos explicó ayer. No sé si nos podría explicar un poquito más sobre eso también, por favor. Bueno, voy a revisar el py y el side y bueno, ahí vemos que hay de nuevo ya.
Bueno, chicos, vamos a continuar mientras se abren porque son algunos. Entonces, continuamos con la clase de ayer. Apenas se abran, nos pasamos al análisis del otro. Entonces, bueno, estábamos ayer revisando los conjuntos difusos. ¿Dónde se quedaron? Chicos, entonces nos habíamos quedado en la intersección, ¿no? Habíamos visto cuál era el resultado de la intersección. Ahora vamos a ver qué pasa con la unión, ¿de acuerdo? Vamos a decir que A unión B, ¿de acuerdo? Se va a definir como un conjunto D, ¿no? Y esta D va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a un conjunto formado por X, el par ordenado X, mu X, ¿de acuerdo? De tal manera que mu X se va a calcular como el máximo por la unión, ¿no? Entre el mu de A y el mu de B. Y el mu de Bx. Bueno, si tenemos los mismos conjuntos que habíamos descrito hace un momento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en la clase anterior vamos a escribirlo, ¿no? El A, que eran los números pequeños, los naturales pequeños. Ya, y, bueno, que no sé por qué no sé, yo le reviso. Y terminamos con esto y luego abro el ejercicio, ¿ya? Y entonces de la, acuérdense que ayer era, ¿no es cierto? 1, 1.0, 2, 1.1, en realidad el nivel de pertenencia. 3, le habíamos puesto 0.9, estoy viendo lo que ayer hicimos, ¿no? 4, le habíamos puesto 0.8, 5, le habíamos puesto 0.6, 6, le habíamos puesto 0.5, 7, 0.4, 8, 0.2 y 9 le hemos puesto 0.1, ¿no? Ya, ok. Ahí está el conjunto difuso de los números naturales pequeños. Luego teníamos el conjunto difuso de los números naturales cercanos iguales a 2, ¿no? Entonces teníamos ahí 1, que le hemos puesto 0.5, 2, 1, 3, 0.5, 4, tenía un 0.4, luego teníamos el 5 con 0.2 y el 6 con 0 y en adelante, ¿no? El 7 con 0, el 8 con 0 y el 9 con 0. Listo. Entonces, la unión de los dos conjuntos difusos va a estar definida por el máximo de las funciones de pertenencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente buscar el máximo entre los dos, ¿no? El resultado va a ser un conjunto difuso de
que va a ser igual. Y ponemos el universo. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahí estamos, ¿no? Entonces vamos a ver el máximo. Entre este y este, el máximo es 1. ¿De acuerdo? Entre este y este, el máximo es 1, o es el mismo. Aquí y aquí, el máximo es 0.9. Aquí y aquí, 0.8. Aquí y aquí, 0.6. Aquí y aquí, 0.5. Aquí y acá, 0.4. Aquí y aquí, 0.2. Aquí y aquí, 0.1, ¿no? Entonces, miren, lo que la unión de los dos será el máximo, ¿de acuerdo? Será el máximo de las funciones de pertenencia. Si le analizamos de manera gráfica, entonces lo que vamos a tener aquí es las dos funciones, ¿de acuerdo? Y vamos a tener acá el conjunto difuso 1. Supongamos que son así. Ok, supongamos que viene aquí, este es así, este es así, y para acá, ¿no? Este sería el conjunto difuso A y el conjunto difuso B. Vamos a hacerlo así al conjunto difuso B. Vamos a ponerle aquí, así, así, y para acá, ¿no? Y para allá será el conjunto difuso B. Ok, entonces, si vamos a graficar la unión, tenemos que ver el máximo, ¿de acuerdo? Aquí, en este segmento, hasta acá, hasta este punto, pues los dos son 0, ¿de acuerdo? Entonces el máximo entre los dos va a ser esta línea verde, ¿no? Si analizamos este segmento, el conjunto difuso B está en rojo, el conjunto difuso A está en azul, por lo tanto el máximo será esto de aquí. Hasta este segmento, hasta esta intersección, ¿de acuerdo? El conjunto difuso B está en rojo, el conjunto difuso A está en azul, por lo tanto el máximo va a ser esto de aquí. En este segmento vamos a tener que el conjunto difuso B está en rojo, A está en azul, por lo tanto el máximo entre los dos es el conjunto difuso B, ¿no? La línea roja. Aquí en este segmento el conjunto difuso A ya es 0, B está en el máximo, ¿de acuerdo? Aquí sigue siendo B el que está... ¿Dónde estamos? Ok, B es el que está arriba, ¿de acuerdo? Entonces este sería el máximo y ahí tendríamos, ¿no? Este sería el resultado Inge, de... disculpe, tal vez esté indicando algo porque parece que se quedó congelada la imagen. A ver, Es ahí sí se ve, Inge. ya. Entonces, miren, la unión de los dos va a ser toda esta zona, ¿de acuerdo? Toda esta zona de aquí. Ya. Entonces ahí tenemos el máximo, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos el máximo y esto sería la unión. Y eso representaría la unión entre los dos, ¿no? A unión B. Hay más operaciones, igual tenemos la diferencia, el complemento, pero bueno, las dos que vamos a utilizar va a ser la unión y la intersección de conjuntos difusos, ¿de acuerdo? De conjuntos difusos. Ya, espera un ratito que no sé qué pasa con mi MATLAB. Trato de abrir los archivos y ya les muestro la pantalla.
Ya creo que se están abriendo. Entonces, miren, dice, vamos otra vez, hacer este control, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ese controlador y tenemos que tenemos esa planta, ¿ya? Entonces, bueno, habrá que hacerle... es que este es otro, estaba confundido. Bueno, nos toca hacer el control, el sistema de control de esto. Tenemos los parámetros del controlador. Y digamos que en mi caso, ¿no? En mi caso será, vamos a ver, voy a anotar eso, ¿no? En mi caso va a ser... en mi caso va a ser 0.01, perdón, 0.12, ¿no? 0.12. Ya, entonces voy a tratar de escribir eso en MATLAB. Vamos a ver. Vamos a verlo, ¿no? Entonces decimos que debe ser a t menor o igual que esto de aquí. Inge, no está compartiendo, no sé si solo soy yo. Déjame ver ahí. Ya, entonces sería t va a ser igual a 0.12, ¿no? 0.12 más, en el caso 23, más 23 dividido por 27. Ese es el TS, ¿no? TS. Ya tendríamos TS y tendría que calcular, sí, no, 0, perdón, es aquí 0.01, 0.01 por, esto es 0.01 por, ¿no? Así es como está. Sí. Este TS. Ya, y necesitaría poner MP, ¿no? MP, que va a ser igual, en mi caso dice, esto es igual a 20 menos, ¿no? Menos 4 dividido por 27. 20 menos 4 dividido por 27. 20 menos 4 dividido por 27. Ok, entonces, bueno, ya tengo el TS. Acuérdense entonces que el GIN va a ser igual a SQRT de el logaritmo natural de MP. Será MP, ¿no? Dividido para 100. Que esto es en por ciento por MP. Esto es al cuadrado. Vamos a ver. Control M. Dividido para... Y aquí tendríamos que escribir lo mismo, más pi cuadrado, ¿no? Más pi por pi. Vamos a ver cuánto nos dice que es igual G. Bueno, voy a tomar un G de mayor a ese, ¿no? Pues voy a poner G igual a 0,6. Cumple, ¿no es cierto? O podría poner 0,5. O podría usar el mismo G que estaría trabajando al límite, ¿no? Decimos que WN va a ser igual a T. A ver, WN. T va a ser igual a 4.6 G omega N. Ya. Omega N 4.6. 4.6 dividido para G por TS, ¿no? Por TS. Entonces, bueno, aquí le damos run. Omega N 59, entonces le voy a poner igual a 60. Entonces, pongámosle 60, 70, 120, lo que sea. Pongámosle omega N va a ser igual 1 mayor. Voy a ponerle 70. ¿De acuerdo? Ya. Ahora ya necesitaríamos calcular los parámetros del controlador. Voy a hacerle con el K de la planta igual a 170 y el tau igual al que está ahí, ¿no? En el documento.
Y luego vamos a hacerle con el sistema internacional 0.16. 0.16. Ya, entonces nos pide 0.12 que le hagamos, ¿ya? 0.70, 170, sí. Con 9 voltios. Ok, entonces le vamos a hacer así. Vamos a calcular los parámetros del controlador, que deberían ser cuáles. Déjenme ver aquí, habíamos puesto la formulita, ¿no? Que el omega, que el KI es igual a tau por omega n al cuadrado sobre K. Entonces decimos que el KI va a ser igual al tau por omega n al cuadrado dividido para el K de la planta, ¿no? Y el Kp que era igual a 2G, 2 por G por omega n por tau menos 1 y todo esto dividido para acá. Y todo esto dividido para acá. Punto y coma. Entonces ahí está Run en Advance. Ya tenemos KPKI también, ¿no? Sí, por ahí debe estar KPKI. Bueno, hagámonos un Simulink. Vamos a copiar esto ya que está aquí. Vamos a poner aquí, ¿no es cierto? K y tau. Vamos a ver qué nos da. Bueno, está mucho, ¿no? Tendría que ponerle un segundo porque es un segundo. Ya, entonces el control está bien, ¿no? Si no tienen algún problema, entonces, pues ahí está, ¿no? El control. Ya. Ahora lo que respecta al mil y al pile, eso sí, pues les vamos a dedicar espacio al código. No a escribirlo, ¿no? Sino analizarlo. Voy a abrir el que tengo aquí para el pile. Para el site primero, ¿no? Puedo tener mi motor site. Control de ese motor, control mile. Site, pero no sé si es en el motor. Este no es el site. Creo que lo tengo metido acá. Aquí está. Ya, entonces el SILE, de acuerdo, lo que van a necesitar primero es escribir las funciones, ¿no es cierto? Vamos a ver, voy a ver cuáles estoy llamando aquí nada más, ¿no? Vamos a ver cuáles estamos llamando para el código. Ya si tienen problemas con el código, chicos, ahí sí tienen que ir a otro profe. Bueno, aquí está, miren, escribimos dos funciones, ¿no? Que es esta y esta que está aquí, ¿de acuerdo? Es más, ya no tendrían que escribir más código. Este es el código para el mile y el pile. Ya vamos a abrir esto, cómo configurarlo, ¿de acuerdo? Primero vamos a analizar las funciones que hay que escribir. Entonces decimos que hay que escribir esta, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene aquí? Declaramos la cabecera. Capaz y está como control. No logro encontrar esos archivos que escribimos con ustedes. Aquí creo que están, aquí están. Así les llamé, ¿no? PyController H y PyController C. Ya. Entonces, miren, ahí está. Las dos funciones, que estas van a implementar ya el código PID, ¿de acuerdo? PID en general, solo que le he puesto PI. Entonces, previo, bueno, aquí está el mile, ya, o el control, ¿no? Aquí tendríamos que reemplazar con la planta que nos pide el programa. Nos dice, miren que hay que escribir utilizar este motor, ¿de acuerdo? Y nos dice cómo debemos configurar el motor, aquí está, ¿no?
Nos dice qué parámetros debemos ponerle al motor. Aquí están. Y nos dice que GR radio debemos ponerlo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso ustedes ya lo completan para hacer el mile. Entonces, en el que acabo de hacer, en este control, habría que reemplazar esto por el motor, que ahí dice cuál hay que poner, y simplemente darle play. Ok. Una vez que ha pasado el mile, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pensar en el side. Ahora, ¿qué significa hacer el side? Escribir el Inge, código. Ujú. disculpe, sí, por ejemplo, en mi caso yo sí llegué hasta ahí, pero al momento de cambiarle esa planta por la planta con el motor, no me sale una gráfica similar al momento de hacer el 1000. Y Ujú. no sé qué es. O sea, yo esperaría, porque para validar tiene que ser igual o parecida a la del 1000 con esta que ahorita encontramos. Pero no me sale. Sale otra gráfica súper diferente. Eh, No sé si a otros compañeros igual les pasa lo mismo. O solo a mí. Yo también, pues. Sí, a mí A también me mí pasa lo también me mismo. Sí, que sucede. no, no sale. Sale una Vamos a ver, derecha. entonces, a ver qué pasa aquí. Pues puede ser que algún parámetro por ahí se fue mal, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo aquí. Ah, Inge, una pregunta. ujú. En el trabajo que estaba ahí en las indicaciones, estaba ahí en eso, creo que del motor era 6 - 6. Es que era 6 a las -6. Hoy está 4.926 - 6. Sí, debe Debía ser. ser Este debe ser el problema. -6. A la -6, sí. Sí, porque daba el momento de ejecutar, daba como que no, Claro, muy pequeñito debe haber estado. no, ajá. Vamos a Le cambiar puse esto. a la -6 y valió. Sí te valió, ¿no? Entonces debe ser por eso, pero ese debe ser el problema. Pero no creo que eso les haya hecho problema a todos y no se dieron cuenta, ¿no? Extraño sería. Vamos a ver, entonces le ponemos aquí los parámetros que nos dice del motor y nos dice que byte está el torque porque los parámetros sacamos de la hoja de datos. Bueno, que aquí debemos poner 0.0539, ¿de acuerdo? En el stall torque 0.01470 9975, ¿no? Ya. Newton metro. Las revoluciones nos dice que es un motor de 6200 revoluciones. El voltaje al que se obtuvieron esas 6200 es 5. Ya. En el mechanical tenemos que la inercia, sí, aquí debe ser en kilogramo metro cuadrado. Y aquí 4.09026. De acuerdo, debe ser, bien debe ser así, ¿no? Menos 6. Ya. Y lo demás 0, ¿no? Y lo demás 0. Ya, apply y ok. Bueno, entonces ahora aquí deberíamos poner el GR ratio, ¿no? Eso está en mecanismos. No puedo decir dónde está. Foundation Library, Mechanical, Mechanism, Gearbox, ¿no? Ahí está. El Gearbox y nos dice que es de 36.5 a 1, ¿no? 36.5 a 1. Ya. A ver, vamos a ver qué más nos dice el diagrama que debemos poner. ¿Esto es diagrama? Aquí. ¿Algo más? No, y ahora sí, ya tenemos aquí RPMs. Y el voltaje. Entonces vamos a por acá. Electrical sensors. Vamos aquí no, perdón, es electrical sources, ¿no? Aquí necesitamos esta fuente de voltaje. ¿Ya? Y necesitamos poner estos elementos por aquí. Electrical, no, este ya está. Sí, elementos para la referencia.
Bueno, necesitamos ahora mechanical sensors. Vamos a poner un rotational. Ok, de una vez lo flipeamos. Y arriba abajo, así. Ahí está. Y necesitamos los mecanismos, ¿no? No son mecanismos, rotational elements. Y viene este de acá. Ya, entonces ahora ponemos PS. To Simulink Converter. Y aquí ponemos el Simulink to PS Converter. Tendríamos que copiar esto para acá. Este para acá. Y poner una referencia. Digamos que 15, ¿no? No sé cuánto dice la referencia en la tabla. Ahí ya creo que estamos. Ya, la puesto. Ah, nos falta el solver. Solver. Ya. Ese no está bien. Entonces debemos tener una inercia bien diferente, ¿no? Vamos a ver dónde podríamos haber fallado. Aquí vamos a ver los parámetros. Aquí 0.0 está normal así. Este 0.014, 5 voltios, mechanical. Creo que por un 6 puede ser que no pase. Vamos a poner un 6E. 6E. E a la menos 6. Ya, vamos a ver para acá. El GR ratio es. Inge, a este también no se le pone el filtro pasabajos. Ah, verdad, sí. Gente para acá. Ya, pero sí está diferente. Eso quiere decir que la inercia está muy pequeña comparada con la de arriba, ¿no? Déjenme ver aquí el voltaje. El voltaje también me preocupa. Sí, el voltaje también me preocupa. Permíteme solo reviso, ¿ya? No sé.
Chicos, ¿me pueden hacer un... es que no lo están viendo. Porque no sé por qué no le puedo... ya cambió. Si algún bloque tengo ahí mal, ¿no? Porque debería estar esto en RPMs. Ángulo inicial 0. Revoluciones porque estamos controlando en revoluciones, ¿no? Aquí gearbox. By dumping. KPS. Es que no se me... A ver. RPMs. Muy bien, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Y este ángulo en algún lado lo tenemos mal. Normal, ¿no? No. Muy extraño, chicos, porque sale eso, no sé. Es el mismo que hice ya. No. Les voy a tener que pedir que hagan el pipe y el side solo con este de acá arriba, ¿ya? Y pues sí, armen el circuito con estos parámetros que han encontrado porque sí controla. No, aquí está, ¿no? Ahora, ¿qué le pasó? No sé.
Profe, disculpe, los 170 RPM solo le puso como constante, ¿no es cierto? Aquí, Sí, sí, es solo el set point, ¿no? ya. El set point, podemos ponerle, qué sé yo, 150. Un poco más abajo, esta es la entrada, este es el set point, ¿no? Sí, pero no, la verdad no sé qué pasó con eso. Sí, extraño. Sí, entonces chicos hacen el side y el pile con el otro, ¿ya? Solo Inge, entonces las gráficas igual no van a coincidir cuando le armemos el controlador con amplificadores operacionales, ¿verdad? sí, lo único que vamos a coincidir es que debe estar en este túnel, ¿no? En este túnel de 0.1, ¿de acuerdo? Y pues ahí estaría bien, ¿no? Si le sacamos eso. No sé qué pasaría con esta. No sé por qué me aparece este bloque aquí que le cambió. Sí, ¿no? Entonces ahí ya mejora. No sé por qué tiene el otro. La verdad. Vamos a subir el set point. Porque 15 revoluciones de verdad que está muy pequeño para ese, ¿no? Vamos a subirle unas 120. Sí, pero debe salir, ¿no? No sé por qué le pasó. Ven, entonces no sé por qué está así. Pero el físico funciona normal. Sí, ven, el físico sí funciona normal, que son los parámetros del controlador que ustedes diseñaron, ¿no? Bueno, ustedes vieron que acabé de diseñar. Ya, pero bueno, sí, ya cuando armen el físico van a ver que funciona normal. Eso sí, la prueba mile, la prueba SILE y PILE le van a hacer con este, ¿de acuerdo? Con la función de primer orden, ¿no? Con la función de primer orden, con la suya que tienen, con estas características de su controlador. Ya. Ahora sí, vamos a analizar el código. Ya revisaré qué le pasó a este de aquí, no sé. Bueno, entonces vamos a revisar el código. Lo que habíamos visto era que para escribir el código necesitábamos dos funciones, una para inicializar los parámetros del controlador y la otra que es para actualizar el código. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos estas dos cabeceras que nos permiten definir a la librería, ¿de acuerdo? Para poderla llamar desde cualquier otra aplicación que use C. Pues esto también es un estándar, ¿no? Esto es también un estándar. Ya, y luego tenemos en sí ya la implementación de esa librería, o bueno, en lenguajes de programación orientada a objetos, esta le llaman interfase. En cambio, esta le llaman la implementación de la interfase. ¿Qué tenemos aquí arriba? Tenemos el código perdón, la línea que invoca a la librería matemática, por si acaso tengamos que usar senos, cosenos. En este controlador no se invocan ese tipo de funciones. Eso se invoca cuando nuestro controlador no es lineal. En este caso es lineal, es un PID, así que no hay lío. Lo que sí debemos invocar es a la cabecera, ¿no? Bueno, en la programación actual se conocería como la interfaz. Es decir, los programas que vamos a utilizar, por ejemplo Arduino o por ejemplo Simulink, se comunican con estas líneas de código a través de esta interfaz. Okay, a través de esta interfaz. Entonces, primero le llamamos acá y luego ella nos dice que debemos abrir de aquí. Bueno, entonces declaramos como se declara en C, las funciones que vamos a utilizar y los tipos de argumentos que vamos a utilizar. Como les digo otra vez, aquí el código del del controlador PID, lo único que va a implementar son estas dos funciones que están aquí.
Estas son variables auxiliares que las usamos durante la ejecución del programa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí cargamos el KP, el KI, el KD. Este es el step time, este es el inverso del step time. Aquí para calcular la derivada hacemos el error actual menos el error anterior, por eso previo dividido para el H, ¿no? Entonces a eso se referiría aquí. Y tenemos también este error para controlar los desbordamientos de integración. Ok, y tenemos también esta variable para calcular la componente integral del controlador. Ya, entonces, bueno, esta integral va afuera porque es un valor acumulativo. La integral, acuérdense que es una suma, la ponemos afuera para que apenas inicialice, o sea, se haga la ejecución de estas líneas de código, entonces esta variable empieza en 0, ¿de acuerdo? A diferencia de la derivada, ¿no? La derivada se calcula en ese instante en el que queremos determinar. Como no es acumulativa, pues no está aquí dentro de los static la derivada. La función para inicializar el controlador se llama así, initialize. Tenemos KP, KI, KD, el rear trace y el step time, ¿no? Entonces son variables que necesariamente debemos enviar para realizar la sincronización entre el controlador o las líneas de código que implementan el controlador y el modelo del controlador. Perdón, y el modelo de la planta. ¿De acuerdo? Entonces va a haber una interacción entre código y el funcionamiento de la planta. Lo que vamos a hacer con el SILE es justamente simular esa interacción. ¿De acuerdo? Cambiar el código del controlador por el código, por la función de transferencia S, ¿no? Del controlador. Entonces hacemos ese cambio, ponemos código en vez de esa función de transferencia. Y aquí está ya la implementación del controlador, que tenemos que controlar los desbordamientos del error para que no siga acumulándose datos en el registro, ¿de acuerdo? Porque la integral, acuérdense que es un sumatorio, y ese sumatorio va a estar en un bucle infinito. Entonces, si ese sumatorio se desborda, entonces lo que vamos a tener es una integración truncada dependiendo del tipo de dato. Lo que permite esto es eso, que no sucede el truncamiento de la variable, del registro en realidad donde estoy almacenando esa variable y se resete, ¿de acuerdo? Entonces va a depender del método que vayan a utilizar, como aquí habíamos visto en clase de cálculo integral, cuando definimos la integral, pues nos dicen que es el sumatorio del área, ¿no es cierto?, bajo la curva. Entonces, si utilizamos el método del rectángulo, aquí está ya la integral. La derivada se calcula un poco diferente, ¿no? Para la derivada, como necesito dos valores, el valor actual y el valor anterior, entonces, para hacer la resta, ¿no? Es la derivada es el valor actual menos el valor anterior dividido para un tiempo muy infinito, ¿de acuerdo? Perdón, muy pequeño, tan así que debe tender a infinito. Entonces, el H, el step time, debe tender a infinito. Entonces, si no tenemos los dos valores, voy a tener un problema en el programa, ¿no? Porque no puedo hacer el valor actual y apenas empiezo, ¿de acuerdo? No tengo un valor anterior, porque todavía no he iniciado nada. Entonces aquí le cargamos al inicio, apenas arrancamos, decimos que la derivada es 0. Claro, es lógico porque todo está apagado, entonces 0. Si no, es decir, si ya hemos iniciado el cálculo del controlador, ¿de acuerdo? Si ya inició la simulación, entonces la derivada se va a calcular por la típica forma de la derivada de primer orden. Ya, entonces ya calculamos la derivada, ¿de acuerdo? Del error, y decimos que el error anterior es igual al error actual para realizar la siguiente operación, ¿no? Para realizar la siguiente operación. Ok, aquí está la fórmula del controlador, está la componente proporcional por el error, más la componente integral por la integral, más la componente de la derivada por, obviamente, la derivada del error. Y se devuelve este U. Ya, este sería siempre el controlador, es decir, esto, tal vez, como les decía, ¿no? Alguien quiera mejorar esto, tal vez cambie esto. Alguien quiera mejorar la derivada, pues va a cambiar aquí. Pero tal vez alguna forma de escribir, esta es una forma
como le llaman, en paralelo de escribir al controlador. Tal vez alguien quiera utilizar la fórmula en serie del controlador, pues la pondría aquí. Okay. Ya. Entonces, una vez que probamos el mail, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es ya escribir el código C del controlador. Pues en realidad, ya una vez que tenemos esta función, pues no habría nada más que escribir, ya está el código implementado. Luego debemos configurar un archivo para hacer la prueba SILE, ¿no es cierto? Yo voy a abrir el que tengo aquí. No sé por qué se perdieron ahí algunos valores. ¿Dónde estamos? Proyectos. Sí, es ese, ¿no? Ya. Entonces, lo que hacemos, chicos, aquí debe estar una imagen, ¿no? Acá adentro está la planta del motor. Le hice una máscara, miren. Solo que la imagen creo que la perdí. Ahí está una imagen. Ah, es que ya limpié mi desktop, por eso no aparece lo que está dentro. Pero le vamos a poner el look under mask. ¿Dónde está el look under mask? Oye. Encima más le he bloqueado. Ah, es que saben que le mandamos a los chicos del complexivo para que lo hagan. Y para que no abran, porque adentro está el modelo de la planta, ¿no? Para que no nos copien, entonces le bloqueamos. Pero bueno, lo que nos interesa es esto, ¿no? Tener la planta, el modelo matemático, y lo mismo, solo que en vez del controlador, miren, vamos a cambiar por el código del controlador. Doble clic, ¿no? Entonces, la función MATLAB es bastante simple, ¿no? No tiene mucha cosa la función MATLAB que va a llamar al código. ¿De acuerdo? Desde este bloque es una función MATLAB. ¿De acuerdo? Que va a invocar al código de este controlador. Doble clic. ¿Qué tiene? Entonces, recibe el error. ¿De acuerdo? Porque así se calcula. ¿Dónde estoy? Lo hicimos con ustedes. Ya, entonces miren, recibimos el error de entrada y a la salida la señal de control. Entonces, por lo tanto, esta función MATLAB es bastante simple, ¿no? Generamos la señal de control, recibimos el error. Para generar código de esta función MATLAB es necesario añadir estas líneas, ¿no? Code gen, que nos permiten llamar o sea, lo que le estoy diciendo aquí es que lo que viene acá hay que llamar a una función que es escrita en C. Ya. Ahora, hay que entender la lógica de funcionamiento del Simulink. Pueden hacer esto en LabVIEW también. Lo malo que en LabVIEW, bueno, al menos hasta la versión que yo conocía, que abrí en el 2017, ¿de acuerdo? No tenía bloques para el modelo físico, ¿de acuerdo? Pero me imagino que ya las versiones nuevas ya lo tendrían. Entonces tienen dos herramientas al menos populares en el mercado que serían LabVIEW y MATLAB para hacer esta prueba. ¿Okay? O si no, les tocaría escribir a ustedes todo desde cero, ¿no? Todo el código, el modelo del motor, el modelo del controlador y todo eso resolver con métodos numéricos. Pero bueno, aquí tenemos dos herramientas, la más popular, que es MATLAB. Y para entender el funcionamiento es cada vez que realizamos una iteración dentro de Simulink e invocamos a esta función, ¿de acuerdo? Los valores aquí se van a anular. Si nosotros escribiésemos el código del controlador aquí, ¿de acuerdo? Que, bueno, primero no nos interesa. ¿Por qué? Porque necesitamos el código C. Bueno, digamos no sé C, podría programar el código en MATLAB. Ok, podemos programar el código de MATLAB y luego generar el código C. Pero si metemos todo el código del controlador aquí, como lo inicié, lo que va a pasar es que cada vez que invoquemos esto se va a anular el controlador y no voy a lograr la estrategia de control. Como voy a utilizar una variable que depende de un cálculo de una función en C, entonces la inicializamos en 0, si no nos va a enviar un error. Porque como C necesitamos que esas variables ya estén cargadas de memoria, entonces nos va a decir que hay un problema. Ahora, ¿por qué C es así? Porque C actúa directamente con el hardware. En cambio, los lenguajes de alto, o sea, C es de uno de alto nivel, pero vamos a programar pensando en la máquina, ¿de acuerdo? Pero es de alto nivel, es decir, también puede hacer programación para PC.
Y ahí no tengo que pensar, por ejemplo, en memoria, en rapidez, en sample times y en esas cosas. Ya. Como yo estoy programando para el hardware, entonces ya pensando en el hardware, porque miren, cuando hacen el mail, ustedes piensan en el software, ¿de acuerdo? Ustedes están pensando en el software al momento de hacer el mail. Cuando hacen el SILE, ahora están pensando en el procesador, no están pensando en el computador. Claro, el código SILE se va a ejecutar en el computador, pero ¿para qué hago eso? Para ver si ese código me funciona, porque luego le voy a bajar al procesador. Entonces pensamos en el SILE, en el PILE, mientras hacemos el SILE. Entonces esta variable ya debería estar cargada. Aquí lo que vamos a almacenar en realidad es el resultado del cálculo del controlador. Y cada vez que enviemos un dato aquí, ¿de acuerdo? Se va a anular, pero nos va a devolver ya el código con el valor, perdón, de la señal U para cargarle en X, ¿no? Entonces, de esta manera, esta U se mantiene siempre actualizada. ¿Ok? Ya. La forma de llamar a nuestra función es coder.ceval o evaluar código C. ¿De acuerdo? Esta C es de evaluar código C. Y le decimos simplemente la función a la cual nosotros invocamos, ¿no? Solo la función, no debemos decir ni el archivo, nada, solo la función. En realidad, nosotros lo que estamos llamando es acá, ¿no? Le estamos diciendo, quiero trabajar con esta función, pero en realidad le estamos apuntando a este archivo. Este archivo, pues es nuestra interfase de comunicación con estas líneas de código, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decimos aquí es que prácticamente este punto C implementa lo que tenemos acá, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a la función. Ya esto es simple, ¿no? Esto es simple. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente ahora indicarle al Simulink que queremos vamos a ver si es así. Ya. Ahora le vamos a decir al Simulink que queremos interactuar con sus archivos. Pues abrimos la configuración en el engrane que está ahí, buscamos donde dice Simulation Target, ¿de acuerdo? Porque vamos a hacer la simulación como que esto vamos a ejecutar en un hardware embebido y llamamos a la función, ¿de acuerdo? Ahí está. Pero en realidad llamamos a la cabecera, ¿no? A lo que le conocemos como la interfaz. Entonces esto va a ser la cabecera y luego decimos qué queremos enviarle al controlador. Miren, todo lo que vayan a escribir aquí, bueno, aquí se escribe la cabecera, debe ser código C. ¿De acuerdo? Esto es código C. Entonces, en la cabecera, ¿qué cabecera voy a utilizar? O las cabeceras que vayamos a utilizar. Como solo es nuestro código, pues, del controlador, simplemente llamamos a la cabecera del controlador. Ya. ¿Qué debemos enviarle? Como es un controlador PI, entonces le envío el KP y le envío el KI. ¿De acuerdo? Ya. El KD es igual a 0. Si fuese PD, entonces enviamos KPKD, al otro le hacemos 0. El sample time y el error trace. Bueno, se han dado cuenta que le he puesto siempre por todos lados 100, ¿no? Porque un error no puede ser más grande de eso, ¿de acuerdo? No podría ser más grande de eso. Ya. Y esto obviamente pensando en el TS, ¿no? Es decir, si ya pasó los 4.6 dividido para G omega n, si ya pasó eso, ¿de acuerdo? Entonces, el error no puede ser más que 100. Entonces, pensando en eso. Una vez que cargamos los valores iniciales, pues invocamos, en realidad llamamos a la función que inicializa al controlador. Ojo, esto se ejecuta cuando apenas doy play, ¿de acuerdo? Apenas toqué el play, es decir, acá en la simulación, se ejecuta estas líneas de aquí. ¿Para qué? Para que ya el controlador ya esté inicializado, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué hacemos? Entonces, el programa aquí abajo, donde dice Additional Build Information, donde dice Source Files, llamamos al archivo .c en donde están implementadas esta herramienta y donde están implementadas las funciones declaradas en esta interfaz, en esta cabecera. ¿Okay?
Ya, nada más, aquí no hay nada más que hacer. ¿De acuerdo? Es simplemente poner aquí en el header esto, en donde inicializamos la función, escribir estos valores. Y aquí en Source Files, escribir el código C, o el archivo en donde está el código C. Chicos, ahí no se hace nada más y simplemente se le da play. ¿De acuerdo? Entonces deberíamos obtener los mismos resultados de aquí y acá. Nada más. ¿Ya? Bueno, entonces vamos luego a abrir un pile. Ya, el pile viene a ser lo mismo. Entonces tenemos aquí el controlador, los mismos motores que teníamos en el SILE, los mismos motores que teníamos en el MILE. ¿De acuerdo? No cambiamos. Ahora, este se queda quieto. El único que vamos a cambiar es este código, pile. Perdón, ese bloque. Acuérdense que antes de ahí había una función MATLAB. ¿De acuerdo? Ahora están dos bloques. Uno que es toInstrument, que solo encuentran en la librería, aquí en, donde dice Instrument Control Toolbox. ¿De acuerdo? Aquí está el toInstrument. Y en el otro está Query, que es from Instrument. Ya, entonces le ponen un subsistema o si quieren le ponen acá afuera mismo igual. Entonces en el un lado al instrumento, es decir, a la tarjeta Arduino, vamos a enviarle el error. La tarjeta Arduino va a procesar ese error y lo que nos va a devolver es la señal de control. ¿De acuerdo? Entonces todo esto Arduino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como se llama processor in the loop, eso significa que el controlador se va a ejecutar, o el código del controlador se va a ejecutar en el computador embebido, en este caso en la tarjeta Arduino, ¿de acuerdo? Y el modelo de la planta se va a ejecutar en el PC en donde estamos haciendo el diseño del sistema de control. ¿Por qué hacemos esto? Para verificar si el procesador que tenemos allá va a soportar el código que estamos implementando. Nada más. Bueno, como es un controlador bastante simple, sí. Pero puede ser que queramos luego probar nuestro controlador, más una lógica difusa, más las máquinas de estado, más no sé qué. Entonces queremos ver si de verdad el controlador que tenemos allá, el microcontrolador, va a aguantar o va a reaccionar de la misma manera o nos va a presentar los mismos resultados que si lo ejecutáramos en el computador, porque nosotros estamos confiados de esto de aquí, ¿de acuerdo? No sabemos cómo va a funcionar esto de acá, por eso hacemos esta prueba, PyE. Bueno, toInstrument, ¿qué tenemos que poner? Acá arriba, pues no tenemos que poner nada, sino que -1 que el sample time determine la entrada, ¿no? Le damos check aquí, que recibimos escribimos este código en MATLAB, ¿ya? Y send, bueno, este es lo otro que hay que cambiar. No vamos a poner ningún comando, el formato ASCII y aquí el tipo de dato que vamos a enviar, ¿no? Float. Ahí estaba un D, ¿de acuerdo? Pero vamos a poner un float. Esto sí hay que tenerlo sincronizado entre el Arduino y el Simulink, ¿de acuerdo? Deben estar con el mismo tipo de dato. Entonces vamos a enviar float y vamos a recibir float. Hasta el momento que hicimos esto, no había un print a un parse doble, ¿no? O sea, puede ser que ya esté implementado en el Arduino, pero había un parse float. Entonces vamos a trabajar, por eso vamos a trabajar con float. Ya, eso sería lo único que hay que setear en el toInstrument y en el query, pues le ponemos aquí un sample time que debe estar bien sincronizado con los bloques de entrada. Le damos check otra vez que el objeto nosotros mismos lo vamos a crear manualmente en el workspace. Y otra vez tendríamos que irnos al query, ¿no? Entonces esto no le tocamos, ¿de acuerdo? Y aquí lo único que escribimos otra vez es float, porque vamos a enviar un float y vamos a recibir un float. Lo que sí vamos a poner enable este frame por el frame size. Es decir, lo que quiero decir es que todo el tren de datos que envíe, más bien todo el tren de bits que se encuentren en el canal de comunicación van a representar un float. ¿De acuerdo? Hasta que no se vacíe. Luego envío otro, luego envío otro, luego envío otro. ¿Ok? Entonces por eso le damos check ahí, nada más. Es lo único que hay que
modificar acá y ya está, ¿no? Ya está. Eso, aquí no se hace nada más. Déjenme conectar el Arduino para mostrarles cómo se levantaría la comunicación. Bueno, ya le estoy conectando. Entonces, en Arduino debemos tener un código, ¿de acuerdo? Que debería implementar esta comunicación entre el MATLAB, entre el Simulink, ¿de acuerdo? Y nuestra tarjeta Arduino, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer uno con el nuestro. Ven que tenemos aquí comunicación Arduino Simulink. Vamos a ver si es este. No, pero es un seno. Bueno, hagámosle nuevo, ¿no? Archivo nuevo. Ya. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Tenemos que llamar a los dos archivos que habíamos hecho del PI. Entonces, bueno, esos no cambian nunca, ¿no? Esos no van a cambiar. Entonces, luego vamos al programa, Sketch, añadir fichero, what file, y nos vamos a a buscar el programa, perdón, el código que acabamos de escribir, ¿no? Entonces, bueno, esto lo tengo en MATLAB. Esto debe estar acá en proyectos, en su curso. Y deben ser los PI, ¿no? Puede estar un PI. Ya, están aquí los dos. Abrimos primero el PIH. Bueno, cualquiera de los dos, creo que son lo mismo. Y aquí está el PIH, ¿de acuerdo? Y luego llamamos al otro, al PIC. Arduino, no, perdón, Sketch, programa, añadir fichero. Y le llamamos al PI Controller C, que debe estar por acá abajo. PI Controller C. Este creo que es el que escribimos con ustedes. Ya, aquí está. Son los mismos archivos, ¿no? Entonces ahora, ya que están implementados, lo único que tenemos que hacer es llamarlos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Ponemos la palabra include con el numeral include y ponemos el nombre primero del header, ¿no? De la cabecera o también conocida como de la interfaz. PI, rayita abajo, controller.h. Ya. Luego llamamos al C, ¿de acuerdo? Luego llamamos al C. Entonces, numeral,
include, ya. Puede ser que luego, chicos, ustedes hagan, qué sé yo, lo mismo, pero de un controlador neuronal, de un controlador difuso. La lógica es la misma, ¿no? Llamamos la librería, llamamos al header, llamamos al código C. Ahí estamos. Como resultado de nuestras, bueno, podríamos ocupar este código, lo dejaré, ¿no? Pero como resultado de nuestra operación, de nuestro controlador, pues vamos a necesitar un error. El error le cargamos 0. ¿Por qué? Otra vez, al inicio, ¿no es cierto? Al inicio, los valores no están cargados en ningún lado, las variables no están cargadas en ningún lado. Y tampoco es que las voy a cargar porque quiero así, porque sí, al inicio también, ¿de acuerdo? Porque va a ocupar memoria. Y la memoria en nuestro microcontrolador, a diferencia del computador, es muy limitada, ¿de acuerdo? Entonces, podría poner yo aquí float d igual a 0, u igual a 0, kp igual a 0, ki, o sea, podría declarar todo ya igual a 0, pero eso me estaría ocupando espacio dentro de mi microcontrolador apenas le conecto, ¿de acuerdo? Y sin utilizarlas ya están cargadas así sea con un 0, pero se ocupan 4 bytes, ¿de acuerdo? Así sea con un 0, pero son 4 bytes por cada una de las variables. Entonces, simplemente declaro lo que necesito. Ahora, ¿por qué el error? Porque necesito las variables y no puedo hacer las derivadas, y no puedo hacer una derivada si no tengo los datos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso le ponemos así al inicio. Float U, aquí simplemente estoy indicando qué tipo de variable es, pero todavía no está cargada. Si le pusiera aquí static float, entonces se va a cargar en la memoria. Pero no, ¿de acuerdo? Ahorita no. Simplemente se va a ocupar ese registro cuando yo haga un cálculo sobre U. Por eso no está igual a 0, ¿no? ¿Okay? Ya, entonces luego lo que hacemos es llamar la comunicación. Serial.begin. Habíamos dicho que un estándar para la comunicación a buena velocidad es 57.600 y también por ese canal alcanzo a enviar floats. Si ponemos 9.600, entonces sí vamos a enviar floats. Vamos a tener ciertos retrasos en la transmisión, pero no va a ser muy buena la transmisión de información. Y además que debe ser, es bilateral, ¿no? Es decir, tanto envío como voy a recibir un float. Voy a enviar el U, pero voy a recibir el error del computador. ¿Ya? Luego se declaran, miren, las variables. Entonces, bueno, yo le pongo este, no sé cuál será el controlador. Creo que este dice será para un motor. Okay. Y llamamos lo mismo, miren que escribí en el, ahora, vamos a ver, miren, es que todo tiene similitud, ¿no? Vamos acá, en el side, este es el Py, perdón, vamos a abrir el side, chicos, voy acá. ¿Dónde estás? Cerré, side. Py. Vamos a abrir el side. Voy a abrir el side. Entonces, esto ya escribí en el side. Por eso les decía, cuando nosotros programamos el side, debemos pensar ya en el Py. Entonces, miren, esto, command C, que ya escribí aquí en el side, es lo mismo que debo escribir acá. Entonces, le voy a poner, no es en este, es en este. Entonces, lo voy a poner tal cual. ¿Ya? ¿Verdad? Ya no tenemos que hacer nada más. Ya está ahí declarado. Es lo mismo que escribimos en el side. Acuérdense que en esa etapa del side, en esa ventana de MATLAB, lo que escribíamos es códigos. Entonces ya no tengo, si me funcionó en el side, ¿de acuerdo? Entonces ya lo único que hago es copio y pego aquí. Lo único que he aumentado de nuevo es esto, ¿no? Hemos aumentado de nuevo es eso. Ya. Ahora, ¿qué más tenemos de diferente con el side? Ya no hay función MATLAB, ¿de acuerdo? Ya no hay función MATLAB que invoque al código, es decir, esto ya no hay, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué hacíamos? Recibimos el error, llamamos a nuestra función, ya, ¿qué hacíamos aquí? Recibíamos el error, ¿de acuerdo? Llamábamos a nuestra función C y nos devolvía la señal de control. Bueno, esto ya no hay porque estamos en el Arduino. Pero entonces debemos implementar esta función, una función que reciba el error y haga el cálculo y llame a esta función de nuestro código C. Eso debemos hacer en el Arduino, ¿de acuerdo?
Entonces, recibir el error, llamar a esta función y enviar U. Lógico, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos que hacer en el Py. Entonces, vamos otra vez a nuestro archivo, que es este de aquí. Bueno, vamos para acá. No, este es de aquí. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Sí, ¿no es cierto? Este simplemente es una línea necesaria para ver si el código C, perdón, si el puerto está activo, ¿no? Más bien disponible. Ya, y entonces, cuando hay datos en el puerto, entonces se dice que es mayor que 0, ¿no? Es porque hay datos en el puerto. Si no, entonces no hay datos y ya se para la comunicación. Porque si no hay dato, ¿de acuerdo? No es que nos va a poner 0 el microcontrolador, ¿no? La comunicación no nos va a dar 0, sino que nos va a dar un carácter que no se corresponde a un número, y si nosotros de ese carácter le enviamos al Simulink, nos va a decir que le estoy enviando cualquier cosa, pero no le estoy enviando un número. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, por eso se escribe eso que está ahí. Esto va a ser E igual. Como les decía, la función MATLAB lo que hace es recibe el error. Entonces, debemos recibir el error. Bueno, la comunicación es serial.parse float. Porque estoy enviando. Acuérdense, cuando configuramos estos bloques del Py, cuando configuramos estos bloques del Py, habíamos dicho que el tipo de dato que voy a enviar es float. Entonces los dos deben estar sincronizados, ¿de acuerdo? Tanto el tipo de dato que recibo como el sample time y como los baud rates en los dos lados deben estar sincronizados. Entonces decimos, ya ahí está, ya recibimos el error. Ya. ¿Qué más hace la función MATLAB? Entonces recibimos el error, invocamos a la función que nos permite implementar el controlador, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos aquí, U, va a ser igual. ¿Cuál es la función que implementa el controlador? Es esta, ¿no? Entonces le copiamos y le pegamos para que no se escribió una letra mal, ¿de acuerdo? Y le enviamos el error. Ya. Entonces, ¿qué hacía la función MATLAB, chicos? Recibe el error e invoco a la función en U. Ya. Y ahora tenemos que enviar U hacia Simulink. Entonces le ponemos serial.print ln. Para ln es bueno cuando transmitimos los floats, para indicarle dónde termina la cadena de bytes que estoy transmitiendo. ¿De acuerdo? Entonces serial.println y le enviamos U. Punto y coma. Ya. Ahora miren, cada vez que ejecuten, esto ya está. Guardamos, compilamos. Bueno, compilemos, me va a pedir guardar. Prueba. Ya, por aquí me dice que tenemos un error. Ah, es que no es PI, sino es PI nada más. Vamos a verlo aquí. Sí, ¿no? Ya. No es PID, no es PI. Ya está. Entonces ya lo tenemos compilado. Funciona, todo bien. Entonces ya le podemos descargar al Arduino. Le descargamos lo que funciona. Miren, cuando nosotros escribimos el código en Arduino, ¿de acuerdo? Ocupa muy poquita memoria, ¿no? Ocupa muy poquita memoria con respecto a lo que ocuparía si genero automáticamente el código de MATLAB del microcontrolador. Entonces, como nosotros mismos lo escribimos, o sea, no quiere decir que somos eficientísimos en hacer el código, sino lo que pasa es que MATLAB compila ciertas funciones adicionales que tal vez las podríamos usar como no, ¿de acuerdo? Y eso también va a ocupar espacio en su microcontrolador. Sin embargo, miren, del sketch
hemos utilizado el 12% para nada más de hacer una suma del KP más KI más KD. Y en datos, miren, en variables que se cargan automáticamente en la memoria, ¿de acuerdo? Cuando levantamos los servicios de este microcontrolador, miren, el 11%, ¿no? O sea, igual, solo para eso sí se ocupa, por el tipo de dato con el que estamos trabajando. Ya, entonces ya lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos aquí almacenado, ya está enviando datos del Arduino, ya está enviando desde ahora. Está enviando 0, pero ya está enviando. No recibe todavía del MATLAB. ¿Qué tenemos que hacer en MATLAB? Una vez que ya tenemos el pile, que es este de aquí, ¿dónde está este? Simplemente lo que nos toca hacer ahora es declarar el objeto, ¿no es cierto? Declarar el puerto por el cual nos queremos comunicar. Entonces, serial, ponemos el nombre, le había puesto S al momento de configurar el toInstrument y el query. Entonces habíamos puesto S, va a ser igual, y le ponemos serial, y le ponemos aquí, entre apóstrofes, el nombre de su puerto. Con 3, con 4, con 10, lo que tengan. En mi caso yo tendría que ponerle sí, 301, ¿no? 14301. Ya, ahí estaría, miren, si hacemos eso y por defecto nos va a dejar 9600, que es el estándar para la comunicación, que nos deja por defecto, ¿no? Pero nosotros debemos configurar igual que la que pusimos en el Arduino también. Entonces le ponemos baud rate. Baud rate. Y le ponemos los 5600. Sí. Sí. ¿Cuánto es 50? No me olvidé. 5600. No puede ser 5600. 57.000. 57.600. Gracias, hijo. Ya, entonces ya ahí ya queda, ¿no es cierto?, definida el baud rate. Y ya podemos simplemente darle play a nuestro modelo, ¿no? Aquí le damos play. No sé qué tenga ahí. Ah, es que tengo problemas aquí con el código. Ya, entonces se debe configurar. Ya están los dos conectados. ¿Qué estoy haciendo? Miren, aquí enviamos el error. Ah, este es el sile. Vamos a ver al py. ¿Dónde estás? Pycito. Lo mismo, ¿no? No me va a generar las líneas de código. Bueno. Entonces, bueno, ustedes le conectan y lo que van a tener es que los resultados van a ser similares. Ahora, claro, no como mi mile, no como el motor cuando conecté el modelo físico que empezó a oscilar. No, sí va a haber alguna diferencia. ¿Cómo corregir esa diferencia? Pues, uno, moviendo el sample rate, el sample time, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos que irnos de acá al Arduino e ir modificando este sample time. ¿De acuerdo? Si tengo muchas oscilaciones, aumentar. ¿De acuerdo? Y si no cumple con, o sea, es decir, si se me dispara para el lado izquierdo, es decir, está muy rápido, entonces disminuir. ¿De acuerdo? Disminuir este de aquí. Esas serían las pruebas que tendrían que hacer. Algo que también podrían probar ustedes es poner, modificar el baud rate, pero nada más para ustedes, ¿no? Cuando ustedes vayan a hacer la implementación de este tipo de controladores ya en algún lugar, en empresas, donde sea, es algo que ustedes deben saber y deben controlar algo que se llama el retardo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tarda en que vaya desde el controlador, desde el computador al controlador y luego devuelvas el dato al computador? ¿Cuánto se tarda eso? ¿De acuerdo?
Va a depender de las operaciones que tengamos que hacer, de los ciclos que tengamos que hacer, de la comunicación, de la velocidad de transmisión, ¿de acuerdo? Si no hay ruido en la línea de comunicación, depende de muchas cosas. Para evitarnos eso, para evitarnos ese cálculo, se pone aquí un delay. ¿Ok? Y ponemos un tiempo, acuérdense que esto es en milisegundos, ¿no? Entonces le ponemos 2 milisegundos. Así yo controlo el retardo. Entonces mi retardo está a 2 milisegundos. Ustedes van a ver que si ponen esto, 2 milisegundos, se va a ver mejor el proceso de cambio de la planta, ¿de acuerdo? Se va a mejorar un poco. ¿Por qué? Porque al inicio, pues, la velocidad de transmisión, más bien, el intervalo entre envíos y datos es dinámico, ¿de acuerdo? Bueno, sí, llamémoslo así, es dinámico, es decir, va a depender. Leyó, ya leyó, me envía el otro, leyó, todavía no, espérate un rato, leyó, ya leyó, pasa el otro. Aquí le damos nosotros mismos 2 milisegundos. Y le voy a decir, 2 milisegundos tienes para enviar los datos. ¿Leíste? Sí. ¿No leíste? Ya voy a enviar el otro. Entonces, si tengo problemas con la recepción de datos, lo que hacemos aquí es aumentar esto de aquí. Un poco, ¿no? Es decir, estamos hablando de 1 milisegundo, 2 milisegundos que se podría aumentar en la transmisión. ¿Ya? Y ahí ya van a poder lograr la prueba PILE. Pero la prueba PILE es la antesala a la implementación. Es decir, si ya logramos que la prueba PILE pase o que funcione la prueba PILE, eso va a significar que ya conecto el hardware al Arduino y ya va a funcionar. ¿De acuerdo? Es raro que no funcione, es muy raro que no funcione el controlador. Si ya pasé la prueba PILE, ya conectando la planta real al microcontrolador, que no pase. Ya, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Inge, entonces para el SIL y el PIL le utilizamos la planta con la función de transferencia, ¿verdad? Sí, esto de acá, por favor. Para que no tengan ningún lío hasta, no sé, averiguar qué pasó, porque en la planta me funciona bien el control analógico este motor. No sé qué habrá pasado. Pero sí, para las pruebas PILE y SILE, utilicen este ejemplo. Ya, Inge, gracias. Ajá. Ya, chicos, si no hay más preguntas, volvamos a lógica difusa, que vamos un chance tarde. Y el Inge Chris ya se hace cargo de ustedes desde la próxima semana. Así que vamos a darle. Una consulta. Dime. Para realizar este tipo de pruebas de MIL PILE 6, es necesario comprar el motor. No, no es necesario. Para el PILE SILE no es necesario tener el motor. Si fuésemos a hacer el SILE, sí. Ya. Entonces simplemente que tenemos, o sea, necesitamos simplemente solo conectar el Arduino. Dije. Sí, solo con el Arduino se hace la prueba SILE, ¿no? La prueba SILE y PILE. ¿De acuerdo? No necesitan, para esas pruebas no. Por eso les digo, ya cuando ustedes llegan al PILE, la siguiente prueba es el HILE, es decir, cuando ya ustedes conectan el hardware al microcontrolador. Pero eso les digo, es raro que ya hemos pasado SILE, PILE, bueno, además del MILE, que nuestro controlador no funcione ya conectando la planta real, ¿no? Por eso se hace esto, ¿no? Porque ya es el último paso. Es más, a veces ya algunos no hacen esa prueba. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto SILE, PILE, MILE? Porque, qué sé yo, no podemos parar una máquina, porque no podemos ingresar al proceso, es muy peligroso ir para allá. Entonces, el HILE ya solo sería ir a conectar y ya. Simplemente comparar lo que ya sabemos. ¿De acuerdo? ¿Y será posible modificar la fecha de entrega para los deberes?
Bueno, yo creo que lo único que tendrían que modificar, porque los códigos ya están hechos, ¿no es cierto? Lo único que tendrían que hacer es verificar su comunicación, que tal vez será algo nuevo, ¿no? Entonces, para mañana les voy a poner la fecha de entrega. Dije, Cris, ¿tienes alguna objeción con eso? Ninguna, amigo. Ya, entonces, para mañana en las 9, a las 23:59 les ponemos. Gracias, Inge. Ya, chicos. Bueno, vamos a avanzar. Gracias. Entonces, miren, lo que sigue con la lógica difusa es que, miren, ya tenemos la forma de representar las variables, ¿de acuerdo? Sabemos cómo representar algo que esté caliente, ¿de acuerdo? Frío, muy caliente, normal, ¿de acuerdo? Podemos algo también representar, qué sé yo, la salida de un servo. Entonces, imagínense en una situación, ¿no es cierto? La siguiente. Vamos a poner que queremos analizar la temperatura del agua y que, voy a poner en un dibujo en chiquito, ¿no? Que esta persona que está tomando la ducha, ¿de acuerdo? Aquí está la llave y la mano está haciendo la lógica difusa del agua. Él en su cabeza está modelando esto, ¿no? Frío, muy frío, caliente, muy caliente. Entonces, vamos a modelar la otra variable difusa del sistema, que sería el ángulo de la perilla esta, ¿no es cierto? Entonces podríamos ponerle izquierda, muy a la izquierda, ¿no es cierto? Centro, derecha, muy a la derecha. ¿De acuerdo? Y así tendríamos, por ejemplo, estos ángulos, ¿no? Digamos en esa zona, decimos que es en el centro. Aquí le ponemos de la derecha, ¿de acuerdo? Muy a la derecha que ocupe todo este sector. Izquierda, muy a la izquierda que ocupe todo este sector, ¿no? Y esta sería nuestra llave. Listo, entonces podríamos nosotros trabajar con esta variable difusa, el ángulo. Entonces vamos a ponerle acá el ángulo. El ángulo de la llave de paso, ¿no? Es nuestra variable difusa. Ok, ¿qué vamos a poner ahí entonces? Vamos a escribir los términos difusos que describirán esa variable difusa. Entonces, decíamos que debemos necesariamente identificar el universo. Entonces, podríamos hacerle de dos maneras. En la lógica nuestra, podríamos poner que esto es 0 grados, 90 grados y menos 90 grados. Podríamos también poner 0 o 180. Si queremos trabajar con un servo de los normales, de los que tenemos ahí, entonces podríamos poner el universo que vaya desde 0 a 180. 90 sería el centro, ¿cierto? Ya. O depende de esto, ¿no? Podríamos hacerlo así y luego luego un mapeo para pasar este ángulo de menos 90 a 90 a un ángulo de 0 a 180. Yo voy a hacer de 90, de menos 90 a 90. Entonces, menos 90. Vamos a ponerle de 30 en 30. Sería menos 60, menos 30, 0, 30, 60 y 90. Entonces digo el ángulo central. ¿De acuerdo? En mi escala va a ser porque yo quiero, ¿no? Porque alguien dirá, yo quiero otro. Bueno, es lo bueno de la lógica difusa. Cada quien quiere lo que quiere. Dame 2 segunditos mientras pensamos, ¿no? Entonces, el ángulo central yo lo voy a poner entre menos 30, 30 con un pico en 0. Luego voy a poner ángulo a la derecha entre 30, entre 0 y 60 con pico en 30. Y luego voy a poner un ángulo muy a la derecha, o muy derecho, muy grande a la derecha, como ustedes quieran, y le voy a poner desde 30 a 60 y para adelante, ¿no? Voy a usar una función trapezoidal. Un minutico más. Luego, lo mismo voy a hacer con los ángulos del otro lado, ¿de acuerdo? Y esa va a ser
en el caso de la lógica difusa, del sistema de control de la temperatura, miren, yo lo que digo es que esta va a ser el ángulo central, ¿de acuerdo? Vamos a poner que este ángulo sea el derecho y voy a poner que este ángulo muy a la derecha. Derecha, muy a la derecha. Hacemos del otro lado. Este va a ser el ángulo izquierdo y este va a ser el ángulo muy a la izquierda. Entonces volvamos a la situación, pongámosle este de otro color, ¿ya? Entonces, chicos, volvamos a la situación de la ducha, ¿no? ¿Dónde estás? De arriba. Decimos, ¿no? El agua está fría. Vamos a suponer que de este lado se activa el agua caliente y de este lado se activa todo el agua fría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos? Miren, si el agua está muy fría, ¿de acuerdo? Muy fría. Entonces puse la mano, abrí, digo, el agua está muy fría. Entonces le voy a mandar la perilla para ese lado. Entonces aquí tengo tres sectores, ¿no? Ángulo izquierdo o muy a la izquierda. Entonces digo, si el agua está fría, ángulo izquierdo. Si está muy fría, muy a la izquierda. ¿De acuerdo? Si está normal, es más, yo si está normal no haría nada. Es decir, ya ni le topo más a esa llave, ¿de acuerdo? Si está normal, digo ahí, le dejo. ¿Ya? Si tenemos de este lado, miren, si el agua está muy caliente, en cambio, ¿no? Si está caliente, entonces le movemos a la derecha para activar el agua fría. Si está muy caliente, entonces le mandamos muy a la derecha porque necesito mucha agua fría. Eso es lo que hacemos en la ducha, ¿no es cierto? Estamos con las llaves de un lado para el otro, de un lado para el otro, utilizando estos criterios, muy frío, frío, normal, caliente, muy caliente. Y en base a eso decimos, ¿no? Tomamos decisiones, decimos, a ver, si está está muy frío, ¿de acuerdo? Entonces le mandamos muy a la izquierda, al ángulo de la llave, ¿no? Si está frío, a la izquierda. Si está normal, pues le vamos a dejar en el centro. ¿De acuerdo? De alguna manera tendremos que pasar por ahí. Si está muy caliente, debemos activar el agua fría. Si está caliente, fría, a la derecha. Si está muy caliente, muy a la derecha. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Tiene reglas. Nosotros tenemos reglas de ahí. Entonces decimos, la primera regla, decimos, si el agua, en realidad, si la temperatura del agua, le voy a poner temp nada más, ¿no? Es muy fría, ¿de acuerdo? Es muy fría. Entonces, ponemos el entonces, ¿qué hacemos? El ángulo es muy a la izquierda para activar toda el agua caliente, ¿no es cierto? Ahora, fíjense en este caso que he puesto. Mi variable de entrada, que es lo que estoy midiendo con la mano, es la temperatura. Y la variable de salida del sistema va a ser el ángulo, la llave. ¿De acuerdo? Pues ahí estamos bien. Entonces, miren, voy a controlar la temperatura variando el ángulo de paso. ¿De acuerdo? El ángulo de la llave de paso del agua. Seguimos. Si la temperatura del agua es fría, entonces ángulo, no le voy a mandar muy a la izquierda, ¿no es cierto? Porque se me va a abrir de más el agua caliente. Entonces simplemente le ponemos ángulo izquierdo. ¿No? Porque está fría, entonces le va a mandar un poco ahí a la izquierda para que se vaya calentando, ¿no? Si la temperatura es normal, yo no pondría aquí nada, ¿no? Pero como estamos entrenándonos en esto, le vamos a poner que sea el ángulo central. Ya, entonces le mandamos para el centro. Eso en el ideal, ¿no? De que tanto el insumo de agua caliente como el de fría, pues están con el mismo caudal y ya se llegó a un equilibrio térmico en lo que yo considero normal. ¿De acuerdo? Acuérdense que el criterio normal, pues también depende, ¿no? De cada persona. Ahora decimos, si la temperatura del agua es caliente, entonces ahora giramos para el otro lado. Giramos para la derecha para que se active el insumo de agua fría.
Si la temperatura del agua es muy caliente, entonces debemos activar un ángulo muy a la derecha. Ok, ya no tenemos más posibilidades, ¿no? Entonces alguien podrá decir, pero si está muy, 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 muy caliente, es decir, aumentarse otra regla, entonces no sé. También inventarse otro ángulo, ¿no es cierto? Qué sé yo, tomar otra decisión. Pero la lógica difusa funciona así. Esta será nuestra lógica de funcionamiento, ¿de acuerdo? A esto se le conoce como las reglas difusas. En inteligencia artificial esto se conoce como base de conocimiento. Y esto pone el experto en el área de control. Esto hace el experto, bueno, esto le dice esto dice el experto, pero en realidad quien implementa eso se llama un ingeniero en conocimiento. Entonces el experto en control dice, verás, para controlar esto, si está a esa temperatura, hay que hacer esto. Bueno, el experto puede ser un médico, pueden ser ustedes mismos en el caso de la ducha, pero quien va a implementar esto es un ingeniero en conocimiento, ¿no? El que va a implementar esa lógica y la va a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, el día jueves, con ustedes lo que haremos es este sistema de control de la ducha, veremos otro ejemplo también de control y trataremos de bajarle a un Arduino. Y ahí quedaríamos hasta el día jueves con ustedes. El día viernes empiezan con imágenes, entonces ahí ya quedan en manos de el Inge Cris. Así que chicos, nos vemos, ya les cambiamos la fecha de la... Bueno, si no cambiamos o nos olvidamos, no hay lío y ya arreglamos. Si ustedes ya tienen el deber, vayan subiendo, mientras en lo que entramos a la plataforma y actualizamos la tarea, pues para que vayan subiendo. Ya, que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chicos, gracias. Buena tarde.